voy a explicar el tema de química, reacciones redox. Y lo primero que vamos a estudiar es el número de oxidación. ¿Por qué? Porque en los ajustes redox va a ser muy importante que esto lo sepáis hacer. Es una de las etapas del ajuste redox y lo vamos a tener que estudiar primeramente para poder luego realizar esos ajustes en las reacciones. Entonces, ¿qué es el número de oxidación? Es una carga hipotética de un elemento que forma parte de un compuesto, ¿vale? Como si este compuesto estuviera formado solo por iones positivos y negativos, de manera que la suma de todos estos iones positivos y negativos que forman parte de la molécula, al final van a coincidir la suma total con la carga del compuesto. Si la carga del compuesto es igual a 0, la suma de todas estas cargas de estos iones negativos y positivos coincidirá, será igual a 0, ¿vale? Si tiene carga, pues también esa carga total coincidirá con la carga total de la molécula. Entonces, lo que tenemos que sabernos, las reglas de asignación. Elementos libres, ¿qué número de oxidación tienen? Todos van a tener 0. ¿Y qué son elementos libres? Pues van a ser o bien moléculas diatómicas que están formadas por el mismo elemento, como el hidrógeno, el yodo, gases, o elementos sueltos, átomos sueltos, que no tienen ningún tipo de carga, también van a tener el número de oxidación 0. Son elementos libres. Luego, si tenemos iones monoatómicos, el número de oxidación va a coincidir con su carga. Por ejemplo, tenemos el yodo menos, pues su número de oxidación será -1. El aluminio 3+, su número de oxidación será 3. ¿Vale? Los metales alcalinos son todos los elementos que forman parte del primer grupo de la tabla periódica, y todos estos que tienen valencia +1, pues su número de oxidación, que coinciden, es +1. El litio, sodio, potasio, rubidio, todos estos cuando forman parte de una molécula o forman iones, van a tener la carga +1 o la valencia +1. Los metales alcalinoterrios son los elementos que forman parte del segundo grupo de la tabla periódica. El calcio, bario, todos estos van a tener la valencia +2. Cuando formen parte de una molécula o cuando formen iones tendrán carga +2. Y luego tenemos el hidrógeno. El hidrógeno normalmente va a tener la valencia +1, pero en los hidruros metálicos, como los hidruros metálicos tienen valencia positiva, va a tener la valencia -1. Por ejemplo, en el hidruro de calcio. En el resto, normalmente la valencia va a ser +1. El oxígeno también va a tener dos valencias. Normalmente la valencia que va a tener va a ser la -2, pero en los peróxidos tiene valencia -1. Por ejemplo, en el agua oxigenada. En el resto, ya hemos dicho, -2. Pues vamos a calcular el estado de oxidación, el número de oxidación de estas moléculas de aquí, que todas son moléculas que no tienen ninguna carga, son neutras. Entonces, empezamos por lo fácil. Ácido sulfúrico. Sabemos que el hidrógeno será +1, porque hemos dicho que el hidrógeno solo tenía -1 en los hidruros metálicos. Es un ácido, es un oxoácido, ¿vale? Es +1. El oxígeno no es un peróxido, por tanto, -2. ¿Qué nos queda? Nos queda el azufre. Le ponemos X. Entonces lo que vamos a hacer es una ecuación. Lo podemos hacer también de cabeza, pero vamos a empezar a hacer por ecuaciones y luego veremos que también lo podemos hacer de cabeza. Entonces tenemos, el hidrógeno será 2 por la valencia del hidrógeno más X más 4, porque hay 4 oxígenos, por el número de oxidación del oxígeno, y todo esto, ¿cuánto nos da? 0, porque la carga total es 0. Entonces, despejando de aquí la X, podemos averiguar la valencia o el número de oxidación del azufre. Entonces, nos da 2 más X menos 8 igual a 0, es decir, X será igual a ¿qué? Esto pasa al otro lado, esto pasa al otro lado, o restamos, nos quedaría -6, que pasa al otro lado, es igual a 6. Y ya tenemos el estado de oxidación del azufre, que era el que teníamos en incógnita. Otra manera que también podemos hacer es, decimos 4 por 2, -8, más 2 del oxígeno, -6. Por tanto, la valencia del azufre, ¿cuánto tiene que ser para compensar ese -6? +6, ¿vale? Pero eso conforme vais cogiendo soltura lo podéis hacer. Nos vamos a la siguiente molécula, es amoníaco. ¿Se trata de un hidruro metálico? No, por tanto, la valencia del hidrógeno será +1. Si tenemos 3 hidrógenos, serán +3. Para compensar este +3, ¿cuánto será la valencia del nitrógeno? -3, ya lo tenemos. En este caso no haría falta hacer una ecuación. Tenemos aquí un elemento suelto,
Por tanto, su valencia, un elemento libre, es 0. Tenemos un catión, el hierro 3 más, por tanto su valencia, ¿cuánto será? 3. Lo mismo, tenemos aquí un ácido. El hidrógeno, más 1. El oxígeno, menos 2. Vamos a plantear la ecuación, aunque también lo podemos hacer de forma directa. Sería 1 más, el hidrógeno lo sabemos, X. Ahora, valencia del oxígeno es menos 2. Pero como hay 3, será 3 por menos 2. Y todo esto nos da 0, porque la carga total de la molécula es 0. Por tanto, 1 más X, 3 por 2, menos 6, igual a 0. Menos 6 más 1 nos da menos 5. Pasa al otro lado, por tanto, X es igual a ¿qué? A 5. La valencia del hidrógeno es 5. Otra manera más rápida de hacerlo sería valencia del oxígeno, menos 2 por 3, menos 6 más 1 nos da menos 5. ¿Qué valencia tendrá que tener el hidrógeno para compensar ese menos 5? Más 5. Y también lo podemos hacer así. Ahora aquí tenemos valencia del oxígeno, menos 2. Y aquí la valencia del hierro, ¿cuánto sería? En realidad aquí las valencias están como cruzadas, ¿vale? Pero si no lo sabéis, lo podemos hacer también por una ecuación. En este caso la valencia del hierro sería 3, la valencia del oxígeno es 2, la valencia del hierro 3. Pero si no lo veis, lo podemos hacer por ecuación. Diríamos 2x, no sabemos la valencia del hierro, y hay 2 átomos de hierro, más 3 átomos de oxígeno y cada uno tiene valencia menos 2, esto es igual a 0. 2x menos 6 es igual a 0. Por tanto, x será igual a que este 6 pasa al otro lado y pasamos el 2 dividiendo, por tanto, 6 dividido entre 2 es igual a 3. Por tanto, que si no lo veis que está cruzado, también podéis plantear la ecuación y usarla. Vale, vamos a seguir con estas. Aquí tenemos el agua oxigenada para el hidrógeno 1 y para el oxígeno obligatoriamente tiene que ser menos 1, porque si ponemos menos 2 sería menos 2 por 2, menos 4, y esa carga menos 4 no estaría compensada con esta, por tanto tiene que ser un peróxido. Su valencia o su número de oxidación es menos 1. Aquí, en esta molécula de aquí, calcio pertenece al segundo grupo de la tabla periódica, por tanto, más 2. El oxígeno, menos 2. El hidrógeno, no lo sabemos porque tiene varias valencias, vamos a calcularlo. Entonces diríamos 2 más la X, pero la X está multiplicada por 2. 2X más el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Tenemos en este caso 3 por 2, 6 oxígeno por menos 2 y todo igual a 0 porque la molécula es neutra. Por los oxígenos 3 por 2, 6 y luego la valencia. Entonces calculamos 2 más 2X menos 12 igual a 0. 12 menos 12 más 2 sería 10. Aquí 2x menos 10 igual a 0, por tanto la x sería igual a 10 dividido entre 2 y ya nos daría 5. La valencia del nitrógeno. Aquí tenemos metano. La valencia del hidrógeno 1. No se trata de ningún hidruro metálico. Los hidruros metálicos son los que tenían menos 1, pero en este caso no. Si aquí tenemos 4 cargas positivas, ¿qué valencia tendrá que tener el carbono? Menos 4. ¿Vale? Aquí tenemos el oxígeno, menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Si esto tiene menos 4, ¿qué valencia tendrá que tener o estado de oxidación tendrá que tener este? Más 4 para compensar. ¿Vale? Este de aquí, sabemos que el oxígeno es menos 2. Sabemos que el hidrógeno es más 1. Y para el carbono vamos a poner X. Vamos a hacerla. Sería X más 2 por 1 menos 2 nos da 0. Aquí sería X más 2 menos 2 igual a 0. Esto y esto nos da, y resulta que la valencia del carbono es igual a 0 en este caso. ¿Vale? Y para la siguiente molécula,
el sodio, que pertenece al primer grupo de la tabla periódica, es más 1. El azufre no lo sabemos. El oxígeno menos 2. Por tanto, haríamos la formulita. Sería 2 por 1 más x más 4 por menos 2 igual a 0. 2 más x menos 8 igual a 0. Por tanto, esto pasa al otro lado, lo restamos, o menos 8 más 2 sería menos 6, al pasar al otro lado nos daría x igual a 6. Por tanto, la valencia del azufre es 6. También lo podemos haber hecho directamente, haber dicho 4 por 2 menos 8. Menos 8 más 2 es menos 6. Para compensar ese menos 6, ¿qué valencia tiene que tener el azufre? Más 6. Vale, seguimos con los números de oxidación, pero en este caso ahora tenemos moléculas con carga. Se hace muy parecido, pues se hace igual. Tenemos el oxígeno, valencia menos 2. El cromo, no lo sabemos, pues planteamos la ecuación. X más 4 por menos 2 es igual a la carga total de la molécula, que es menos 2. En este caso sí que hay carga. En los casos anteriores ponemos 0, en este caso ponemos la carga, ¿vale? La suma de las valencias, de las cargas de cada átomo nos va a dar la carga de la molécula, que en este caso es menos 2. Por tanto, X es igual a que eso pasa al otro lado como menos, bueno, si a 4 por 2 menos 8 pasa al otro lado como más 8 menos 2 sería 6. Siguiente molécula. Tenemos el oxígeno también, menos 2. El azufre, no lo sabemos. Pues hacemos lo mismo. X más 3 por menos 2 nos va a dar una carga de menos 2. Es decir, X es igual, esto pasa al otro lado, sería 3 por 2, 6, menos 6 pasa al otro lado como más 6 menos 2 nos daría 4. Lo mismo. Tenemos el oxígeno menos 2. El boro no lo sabemos. Sería X más 3 por menos 2. Tenemos 3 átomos de oxígeno, cada uno menos 2 es igual a menos 3. Por tanto, X es igual a ¿qué? 3 por 2 menos 6 pasa al otro lado. Como más 6 menos 3 nos daría 3. La siguiente molécula es lo mismo. Menos 2 para el oxígeno. El nitrógeno no lo sabemos. Sería X más 2 por menos 2 nos va a dar una carga negativa, es decir, menos 1. Por tanto, X sería igual a ¿qué? Menos 4. 2 por menos 2 menos 4 pasa al otro lado con más 4 menos 1 nos da 3. La siguiente, tenemos el ion amonio. Aquí el hidrógeno actúa con valencia más 1. Por tanto, esto de aquí, X más 4 por cada átomo de hidrógeno es igual a más 1, que es la carga de la molécula. Despejando nos daría X es igual, esto pasa al otro lado como negativo, sería menos 3 más 1, digo menos 4 más 1 nos daría menos 3. Y la siguiente última molécula, menos 2, el azufre no lo sabemos, sería X más 4 por la valencia del oxígeno menos 2, menos 4 pues por 4, es igual a la carga de la molécula, que es menos 2, y sería X, este sería 4 por 2, menos 8 pasa al otro lado como más 8 menos 2 es igual a 6. Y fijaros que un mismo átomo, por ejemplo el nitrógeno, puede tener valencia positiva o negativa, depende con quién se combine, ¿vale? También lo podéis hacer directamente, conforme vais haciéndolo cada vez más veces, pues lo podéis hacer más rápido. Por ejemplo, mira, el cromo sería 4 por menos 2, sería menos 8. Menos 8, pero nos tiene que quedar dos cargas negativas. ¿Qué valencia tiene que tener este? Tendría más 6. Entonces, menos 8 y más 6 nos quedaría una carga aquí, menos 2. Pero eso poco a poco. Etapas importantes que tiene el ajuste de redox es expresar las sustancias en forma iónica. Por eso vamos a repasarlo. Entonces,
Expresar sustancias en forma iónica es simplemente disociar aquellas especies que en medio acuoso se disocian, como son los ácidos, las bases o las sales. Lo que pasa es que bases lo he tachado porque nosotros solo vamos a dar el ajuste en medio ácido, por tanto bases nada. Ácidos que tenemos los hidruros, que es una combinación del hidrógeno con uno metal, pero en este caso tiene que ser para que se forme, para que tenga lugar la disociación y sea ácido, tiene que ser el flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y teluro. Entonces, por un lado tendremos el hidrógeno y por otro lado tendremos el no metal. El hidrógeno con su carga positiva más 1 y el no metal con la carga correspondiente dependiendo la relación que exista. Luego tenemos los oxoácidos, que tenemos el no metal, el oxígeno y el hidrógeno, en este caso cualquier no metal, y se disociaría por un lado el hidrógeno con su carga positiva más 1 y por el otro lado el resto de la molécula, que sería el no metal con el oxígeno y con la correspondiente carga negativa. Luego tenemos las sales, que pueden estar formadas por un metal y un no metal. Tendríamos el metal, que formaría el catión con carga positiva, y el no metal, que formaría el anión con carga negativa. Dependiendo de la relación que exista entre ellos en la molécula, tendrá una carga u otra. Y las oxisales, ¿vale? Que es similar a los oxoácidos, lo único que en lugar de tener el hidrógeno se ha sustituido el hidrógeno por un metal. Entonces, lo mismo, tendremos por un lado el metal con su valencia correspondiente y el resto de la molécula con la carga correspondiente negativa. Y tenemos aquí unas sustancias que vamos a disociar. Tenemos el ácido sulfúrico, que disociamos en sus protones, y el resto de la molécula. Tenemos aquí, como hay dos protones, por tanto tenemos dos cargas positivas y por tanto el resto de la molécula tendrá dos cargas negativas. El amoníaco hemos dicho que no se disocia, es un hidruro, pero es con un no metal que no forma parte de los que hemos dicho anteriormente. El oxígeno tampoco se disocia. Tenemos esta sal, el nitrato de calcio. Por un lado tendremos el metal. Como el metal pertenece al segundo grupo de la tabla periódica, tiene carga 2 más, por tanto, de esta que tenemos dos moléculas, ¿vale? Cada una tendrá que tener una carga negativa. 2 por una carga negativa son 2 negativas que compensan las 2 positivas. Por eso lo he puesto en azul para que veáis que lo tenemos que calcular en función de esto. Tenemos aquí el sulfato de sodio. Por un lado separamos el sodio, que sabemos que tiene una carga positiva, una solo. ¿Por qué? Porque pertenece al primer grupo de la tabla periódica. Hemos dicho que tenían valencia más 1. Como tenemos dos sodios, son dos cargas positivas, por tanto, el resto de la molécula, el azufre con el oxígeno, tendrá dos cargas negativas. Y nos pasamos a estas moléculas de aquí. Tenemos el agua oxigenada, que no se disocia. Tenemos aquí un óxido, hemos dicho óxidos, no hemos dicho que se disocien, por tanto no se disocia. Otro óxido, tampoco se disocia. Tenemos aquí un ácido nítrico, por tanto se disociará en ¿qué? El protón y el resto de la molécula. Un protón, por tanto el resto de la molécula, ¿qué carga tendrá? Menos 1. Y aquí tenemos una sal compuesta por un metal y un no metal. Para saber la carga, las valencias que están cruzadas, sino como antes, ¿vale? Correspondería con el estado de oxidación. La carga que le vamos a poner corresponde con el estado de oxidación. Si no, simplemente cruzadas aquí. Esa sería la carga del hierro y aquí la carga del cloro. Y ya lo tendríamos. Y vamos a empezar ya, después de esta introducción, con el tema de reacciones oxidación-reducción. Entonces, ¿qué es la oxidación? La oxidación es una pérdida de electrones que conlleva un aumento en el estado de oxidación. A esa sustancia que se oxida es la que llamamos agente reductor. Tenemos aquí, se oxida, pero se denomina agente reductor. ¿Por qué se denomina agente reductor? Porque esa sustancia se va a oxidar, pero a costa de reducir otra sustancia. Aquí tenemos una sustancia que se oxida. Tenemos el cobre, que tiene estado de oxidación 0, es un elemento suelto, un elemento libre, y que pasa a cobre 2+, que tiene estado de oxidación 2+. Entonces se produce un incremento de 0 a 2, por tanto el estado de oxidación aumenta, también se produce como consecuencia una pérdida de electrones, ¿vale? Y es una oxidación. Reducción, lo contrario, una ganancia de electrones que conlleva una disminución del estado de oxidación. La sustancia que se reduce es lo que llamamos agente oxidante, porque ella se reduce, pero oxidando otra sustancia. Por ejemplo, tenemos aquí yodo, que tiene estado de oxidación 0, ¿vale? Y pasa
a yodo menos, que es estado de oxidación menos 1. Si de 0 a menos 1 se reduce el estado de oxidación, por tanto se trata de una reducción y ganan en este proceso 2 electrones. Y vamos a empezar ya con el ajuste redox. Vamos a utilizar el método de ion-electrón para medio ácido. Entonces vamos a seguir todas estas etapas. La primera etapa nos dice obtener el estado de oxidación. Anteriormente hemos estado viendo cómo se determinaba el estado de oxidación. Entonces vamos a tener una reacción, vamos a tener diferentes sustancias y vamos a identificar el estado de oxidación de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Entonces, una vez que hemos identificado todos los estados de reacción, vamos a fijarnos y vamos a ver cuáles son las sustancias que cambian su estado de oxidación. Habrán dos sustancias. Una que aumente el estado de oxidación, que sea la sustancia que se oxide, es decir, sea el agente reductor, y habrá otra sustancia que disminuya su estado de oxidación, es decir, una sustancia que se reducirá y por tanto será el agente oxidante. Por tanto, siempre estarán estas dos sustancias, una que incremente el estado de oxidación y otra que disminuya. Una vez tenemos identificadas estas dos sustancias, lo que vamos a hacer es plantear las semireacciones, es decir, vamos a tomar cada una de estas sustancias, el agente reductor y el producto que da, el agente oxidante y su producto, ¿vale? Y vamos a escribir las semireacciones. Estas sustancias las vamos a expresar en forma iónica, es decir, vamos a retirar los protones, vamos a expresarlas o en forma de cation o de anión, ¿vale? Tercer paso. Una vez tenemos escritas estas semireacciones, tanto para el agente reductor como para el agente oxidante, lo que vamos a hacer es ajustar el número de átomos en las semireacciones. Entonces vamos a tener una sustancia que se transforma en otra y vamos a ver primeramente que está ajustado el número de átomos del elemento en cuestión, el elemento que sufre el cambio en estado de oxidación. Entonces, primero ajustamos eso, el número de átomos, pues ponemos 2 o que sea, ¿vale? Luego, lo siguiente que vamos a ajustar es el número de oxígenos. Es decir, si a un lado de la reacción tenemos más oxígenos que otro, pues en el lado que faltan oxígenos vamos a añadir tantas moléculas de agua como oxígenos nos falten. A continuación, una vez hemos ajustado los oxígenos, vamos a ajustar los hidrógenos. ¿Cómo vamos a ajustar los hidrógenos? Con protones. Es decir, vamos a mirar las dos partes de la semireacción y vamos a ver en cuál de las dos partes nos faltan hidrógenos. En la parte que nos falten hidrógenos vamos a añadir tantos protones como hidrógenos nos falten. Y así ya tenemos ajustados el número de átomos, tanto del elemento en cuestión como de los oxígenos y de los hidrógenos. Si en la semireacción no intervienen oxígenos, no hará falta añadir agua y por tanto tampoco será necesario añadir hidrógenos o protones. A continuación vamos a ajustar la carga. ¿La carga cómo la vamos a ajustar? Pues vamos a mirar cuánta carga hay en un lado de la reacción, que es la semireacción, y cuánta carga hay al otro lado de la semireacción. Y entonces vamos a añadir electrones de manera que las cargas sean iguales a ambos lados de las semireacciones. Si lo hacemos correctamente, en las dos semireacciones nos va a quedar que en una de las semireacciones los electrones van a quedar en un lado y en la otra semireacción nos va a quedar en el otro lado. ¿Por qué? Porque una es una oxidación y la otra es una reducción. Y por tanto los electrones nos quedarán en lados diferentes. Una vez hemos igualado las cargas, en ambas semireacciones lo que vamos a hacer es igualar el número de electrones en ambas semireacciones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues multiplicando por un coeficiente en las semireacciones, de manera que el número de electrones electrones en ambas reacciones sea el mismo. Vamos a multiplicar por toda la reacción. Y a continuación sumaremos ambas semireacciones, de manera que al sumar ambas semireacciones se nos irán los electrones. Y al final, ya cuando tenemos nuestra reacción ajustada, pero la tenemos en forma iónica, simplemente lo que vamos a hacer es volver a la forma molecular, añadiendo los elementos que nos faltaban. Pues vamos a proceder a ajustar esta reacción redox. Y lo primero que vamos a hacer es identificar los estados de oxidación. Entonces, vamos a lo fácil. Potasio, más 1, porque pertenece al primer grupo. Oxígeno, menos 2. Por tanto, el manganeso, ¿qué valencia tendrá? 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 y más 1 nos da menos 7. Por tanto, el manganeso, para compensar este menos 7, le da más 7. Siguiente molécula. Más 1. Oxígeno. Menos 2. Será 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 y 2 positivas nos dará menos 4. Por tanto, el azufre, para compensar ese menos 4, tendrá más
4. Lo podemos hacer también con la ecuación, como lo hacíamos al principio. Más 1, por tanto este tendrá menos 1, siempre compensando. Aquí menos 2. Si tenemos aquí menos 2, es 2 por menos 2, menos 4, por tanto aquí más 4. Aquí oxígeno, menos 2, potasio, más 1, 4 por 2, menos 8 y 2 positiva, nos daría menos 6, por tanto el azufre más 6 para compensar ese menos 6. Aquí más 1 y el cloro menos 1. Y ya tenemos todos los estados de valencia. Ahora lo que vamos a ver es identificar esas sustancias que han cambiado su estado de oxidación. Y tenemos aquí el manganeso, que tenía aquí estado de oxidación 7 y ha pasado a 4. Por tanto, ya tenemos una de las sustancias identificadas. De 7 a 4 el estado de oxidación ha disminuido, es decir, se reduce y por tanto se trata del agente oxidante. Se reduce oxidando a otra sustancia. El azufre aquí tiene 4 y ha pasado a 6. Por tanto, el estado de oxidación ha aumentado. Se oxida. Se trata del agente reductor. Se oxida reduciendo a otra sustancia. Entonces, segundo paso, escribir las semireacciones. Acordaros que tenemos que escribir las sustancias en forma iónica. Vamos, esta sustancia que se transforma en esta de aquí. Este de aquí le vamos a quitar el metal. Este de aquí es un óxido, se queda tal cual. ¿Ves? O sea, MnO4 menos, ¿qué pasa a MnO2? Y la otra semireacción, esta de aquí, tenemos un oxisal en la que vamos a quitar el metal y nos vamos a quedar con esta parte. Si quitamos dos cargas positivas, se nos va a quedar con dos cargas negativas. Vamos a pasar a eso 4, que vamos a quitar también dos cargas positivas y por tanto se va a quedar con dos cargas negativas. Entonces ya tendríamos escritas las semireacciones, sería la segunda etapa. Pasaríamos a la tercera etapa en la que nos dice que vamos a ajustar primeramente el número de átomos, luego ajustaríamos el número de oxígenos y a continuación ajustaríamos el número de hidrógenos. Ahora vamos a ajustar el número de átomos. Primero, el del átomo en cuestión, el manganeso, tenemos aquí un átomo y un átomo, está correcto. Un azufre y un azufre, está correcto. Ahora, ajustar número de átomos de oxígeno. ¿Cómo vas a ajustar el número de átomos de oxígeno? Vamos a mirar el número de átomos que hay en cada lado y en el lado en el que haya déficit de oxígeno, nos falten oxígenos, vamos a añadir tantos oxígenos como nos faltan, pues vamos a añadir en forma de moléculas de agua. ¿Vale? Entonces, empezamos por la primera. Tenemos 4 aquí y aquí 2 átomos de oxígeno. Es decir, nos faltan 2 átomos de oxígeno. Porque aquí tenemos 4 y aquí 2, pues vamos a añadir 2 moléculas de agua. Pero ahora al añadir la molécula de agua tenemos hidrógeno y aquí no. Por tanto, este hidrógeno lo vamos a ajustar con protones. 2 por 2, 4 protones. Y ya tenemos ajustada el número de átomos de la primera reacción. Ahora, la siguiente. Tenemos aquí 3 oxígenos y aquí 4. Es decir, aquí nos falta un átomo de oxígeno. Y hemos dicho que los átomos de oxígeno los usamos con agua. Añadimos una molécula de agua, pues nos falta un oxígeno. Ahora bien, ahora tenemos aquí hidrógeno y aquí no tenemos hidrógeno. Vamos a ajustar los hidrógenos con protones. Tenemos 2 hidrógenos, pues añadimos 2 protones. Y ya tenemos ajustado el número de átomos. Entonces nos vamos al siguiente paso, que es ajustar las cargas. ¿Y cómo ajustamos las cargas? Añadiendo electrones, de manera que la carga a ambos lados de la ecuación sea la misma. Por tanto, vamos a contar cargas. Aquí tenemos 4 cargas positivas
y una negativa. 4 positivas y una negativa nos da 3 positivas. Sin embargo, aquí no tenemos nada de carga. Por tanto, si tenemos aquí 3 positivas, habrá que añadir 3 electrones. Si lo añadimos aquí, 3 electrones, serían aquí 3 cargas negativas y aquí 3 cargas positivas. No habríamos igualado el número de cargas. Los electrones los tenemos que poner aquí. 3 electrones. De manera que sea 3 electrones más 3 cargas positivas se anulan entre sí y nos queda la carga neta igual a 0 igual que aquí. Ahora, miramos las cargas aquí. Tenemos 2 cargas negativas y aquí tenemos 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Es decir, aquí la carga neta es 0. Sin embargo, aquí es 2. Tendremos que añadir 2 electrones aquí para que sea también 2 cargas negativas. Y ya tenemos ajustado el número de electrones en ambas semireacciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igualar, el siguiente paso es igualar el número de electrones, sumar la reacción y sumar la reacción y se nos llenan los electrones. Es decir, si tenemos aquí 3 electrones y aquí tenemos 2 electrones, tenemos que multiplicar esta ecuación y esta ecuación por unos coeficientes de manera que sea igual. Entonces, ¿por qué no me lo puedo multiplicar aquí? Pues por 2, de manera que 2 por 3 me queden 6 electrones. Y aquí, ¿por qué puedo multiplicar? Por 3, de manera que 3 por 2 también me queden 6 electrones. Así me han quedado 6 y 6. Y ya puedo sumar ambas semireacciones y tendré ya la reacción ajustada. Entonces decimos 2 por 3, 6 electrones, más 2, 4 menos, más 2 por 4, 8 protones. Y bajamos aquí abajo. Las dos, esta parte la sumamos y esta parte la sumamos. Aquí 3 de esto, 3, 2 menos, más 3 de agua y nos da 2 de Mn2 más 2 por 2, 4 de agua más 3 de eso 4 más 3 por 2, 6 protones y 3 por 2 más 6 electrones. Por tanto, ya hemos sumado. Ahora empezamos a quitar cosas. Electrones y electrones se van porque está a ambos lados de la ecuación. Aquí tenemos 3 de agua y 4 de agua. Entonces vamos a restar y se queda el agua en la parte donde más moléculas hay. 4 menos 3 nos queda una molécula de agua. Más cosas. Tenemos aquí protones y protones. 6 y 8. Se nos queda aquí 2 protones. Por tanto, la reacción ajustada va a ser 2 MnO4 menos más 2 protones más 3 S3 2 menos, seguimos 2 MnO2 más el agua más 3 SO4 2 menos y ya está. Y ahora nos faltaría la última etapa, que sería añadir los átomos de potasio o los elementos que nos faltan. Por lo tanto, aquí vamos a añadir potasio y nos queda 2 de ¿qué? De KMnO4. Pero fijaros, hemos añadido 2 potasios. Voy a apuntármelo aquí porque vamos a ver todo lo que añada en este lado de la ecuación lo voy a tener que añadir aquí. Y vamos a ver si efectivamente cuando yo voy añadiendo lo que añado aquí y demás me coincide con esto. Porque si no, igual tengo que añadir alguna molécula. La siguiente, más 2 protones. ¿Los protones con quién van? Con el cloro. Por tanto, será 2 de ácido clorhídrico. ¿Qué acabo de añadir? 2 cloros. Me la apunto. Simplemente para ver luego la comprobación si está todo correcto. Más 3 de qué? De 3. ¿Pero con quién va? Con el
potasio, ¿vale? Será K2SO3. ¿Y cuántos potasios se acaba de añadir? 3 por 2, 6 potasios más, ¿vale? Ahora, todo esto que he añadido aquí me tiene que coincidir aquí. Seguimos. 2 menos 2 se queda igual. El agua se queda igual. ¿Vale? Y ahora me queda esta molécula de aquí. 3. Son 4 va con potasio también. O sea, K2SO4. ¿Y cuántos potasios se acabo de añadir? Son 3 por 2, 6 potasios. Por tanto, aquí he añadido 6 potasios, aquí hay 6 potasios, pero debo añadir 2 potasios más y 2 cloros. ¿Eso por qué es? Porque aquí tengo que añadir el KCl2. De manera que añado los 2 potasios y los 2 cloros que me faltaban. Por eso, muy importante ir añadiendo las cantidades que vamos añadiendo, porque hay veces que vamos a tener que añadir una nueva molécula, está igual. Igual aparece como que no aparece. Y por tanto, muy importante que lo tengáis en cuenta.